Bien, sí, mi nombre es Miguel Cornejo, soy arqueólogo de profesión y estoy aquí para darles una clase modelo, no, magistral. La clase se la voy a dar, lo magistral, vamos a ver. Me han tocado dos temas, o dos temas. Es el caso de la arquitectura del poder, primer tema, y luego trataré el caso de la arquitectura monumental arcaico-fina. Bien, vamos a ir por el primer punto. La arquitectura del poder es un concepto que tiene en realidad poco tiempo, pero podríamos, dentro de la metodología de investigación, tomarlo como una variable, como una dimensión o como un indicador, dependiendo de las características de investigación. Arquitectura del poder es un tema que se está usando muy poco en las investigaciones, justamente porque no se le incluye en este análisis de investigación. La arquitectura del poder tiene que ver, en líneas generales, cómo un Estado o una élite de poder quiere mostrar a la población que gobierna, ¿no?, este poder, básicamente. Entonces, la arquitectura debería tener entonces algunas características que demuestre este poder. Y podríamos tener entonces el aspecto monumental, es decir, lo grande que este puede hacer. Tenemos también lo que puede ser el aspecto religioso, algunos aspectos, por ejemplo, que vengan de otros lugares no conocidos, ¿no?, las dimensiones, la forma, las ritualidades, las estatuas, con un conjunto de elementos que le van a dar a este edificio, ¿no?, las características rituales de poder. Y por último, lo que es la organización social, es decir, cómo un diseño arquitectónico puede dar espacios para que se congreguen allí y puedan realizar toda una serie de contactos, ¿no?, intercambios, que distintos grupos inclusive puedan interactuar, ¿no?, espacios para interacción. De esta manera, entonces, podemos ir rápidamente a una revisión de lo que podría ser la arquitectura de poder. Tenemos un edificio de grandes dimensiones. Para un arqueólogo, ¿no?, al ver un edificio así, no es raro decir, pues, no es una vivienda, no es un lugar donde nosotros podamos realizar actividades domésticas, ¿no? Es un edificio, Partenón, es un edificio que da mucha más contemplación. Este tipo de edificios luego va a ser, ¿no?, digamos, estas ideas de la arquitectura y cómo transmitir el poder ritual, monumental, etc. Va a transmitir al pueblo o a la sociedad gobernada, ¿no?, los aspectos de este poder y cómo, ¿no?, ellos pueden interactuar con él. Tiene que dar esta fragancia inusual. Dentro de lo ritual, nosotros podemos ver que los tres conceptos que acabo de mencionar pueden interactuar en un edificio, pero hay algunos que muestran monumentalidad, pero solamente podrían tener uno de estos aspectos, en este caso, la religión o la ritualidad, como un personaje de gran poder puede en un edificio planearlo con años de anticipación, planear su muerte, porque dentro de la creencia religiosa, el permanecer o el ir a otro lugar, ¿no?, permanece y es un recordatorio, ¿no?, es un recordatorio, un edificio de este anhelo o de esta idea de no morir. Nosotros tenemos toda una serie de ejemplos, el ejemplo azteca. Aquí podríamos ver quizás los tres aspectos que confluyen en lo que vendría a ser interacción del mismo pueblo con otros, ¿no?, edificios religiosos, y podemos ver también lo monumental.
De igual manera en el ejemplo maya y por supuesto dentro de lo que es la monumentalidad, religiosidad y aspectos administrativos de los incas. La arquitectura entonces de poder es en términos contemporáneos una iglesia católica, ¿no? desde siglos atrás la iglesia católica muestra el poder divino en una arquitectura diseñada con espacios abiertos, techos grandes, bóvedas, grandes puertas, ¿no? Algo monumental, en donde uno, por el eco, por el juego de luces, pues algunas veces hasta baja la voz, porque es lo que crea la arquitectura, ¿no? Y es lo que los diseñadores y los arquitectos quieren y buscan cuando necesitan convencer a la población de que existe un poder. Y este poder, en algunos casos, dependiendo del periodo, ¿no? Se va a ligar a lo político también. Muy bien, la segunda parte es ver cómo la arquitectura monumental aparece. Es decir, si nosotros consideramos que la arquitectura de poder está en la mente humana, del gobernante en todo caso, para poder controlar y transmitir poder, entonces tiene que haber un diseño y tiene que haber un convencimiento de que esta estrategia funciona. Entonces la idea es de que este grupo de poder va a tratar de transmitir este poder a través de una arquitectura que dé a la población la idea de que ellos están siendo atendidos con un edificio público, con un edificio que es fenoménico, un edificio que es sobrenatural, porque lo que ellos quieren transmitir es eso. Pues bien, la idea aquí es cuándo empieza este pensamiento. Es decir, cuando nosotros vayamos al campo o cuando nosotros realicemos una prospección, nosotros tenemos que decidir probablemente en periodos más tempranos, ¿no? La decisión de ver cuál es el edificio público, cuál es el que es monumental. Muchas veces no es monumental, pero mantiene la intención de ser un edificio ritual, un edificio para promover, ¿no? Espacios de interacción. Entonces la arqueología puede, dentro de una metodología, más que nada de un criterio suficientemente amplio para atender y ver las diferencias entre edificios de una aldea y los edificios públicos que sirve a la misma aldea. Entonces aquí hay una serie de elementos que habría que discutir, son tantos en realidad que para ordenarlos nos haría bien revisar un poco un aspecto cronológico. Aspecto cronológico que desde los años 50 se viene utilizando es de nuestro querido Gordon Childe, quien propone en el Viejo Mundo una división de lo que es la periodificación en términos de los materiales que las sociedades o los grupos humanos están utilizando. Hablemos del Paleolítico y del Neolítico, ¿no? Tiene una obra fundamental que es la Revolución Neolítica, dentro de la cual los grupos pasan de una economía basada en una tecnología de caza, ¿no? Sin arquitectura, sin cerámica, tecnología lítica. La idea es ver aquí cómo evoluciona a partir de este periodo hacia una periodificación, hacia un ámbito neolítico, con agricultura y ganadería, y por supuesto con arquitectura, cerámica y otros aspectos que no son considerados por Childe en el Paleolítico. Pues bien, entendiendo esto y aplicado a América, los términos han quedado demasiado amplios, no son muy útiles para poder llegar a afinar aspectos como el de la arquitectura de poder. Por tanto, tenemos el caso de Rowe y Lanning, libros fundamentales que podemos revisar, en lo que se centra este sistema cronológico es a entender arte cerámico
como simplemente lo anterior a sociedades que han utilizado la cerámica. Todos aquellos que no presentan cerámica van al grupo de los precerámicos, y así hay que estudiar. Pero también esta división no es muy buena muchas veces, porque hay sitios con arquitectura que no tienen cerámica, como el caso de Caral. Y hay sitios, y bueno, y divergencias entre los autores respecto a este tema, que se ha afinado la problemática, pero aún sigue teniendo problemas. Y luego viene la propuesta de Willey y Phillips dentro de lo que es lo lítico y lo arcaico. Entonces, ya no están hablando de neolítico y lítico, están hablando del periodo lítico como un sinónimo del paleolítico, y están usando lo que es el arcaico en varias fases, ¿no? Una de ellas, la última, se denomina actualmente de diversas maneras, pero el tema de hoy va por una tendencia en la que se define como arcaico final. Para muchos, lo que vendría a ser el neolítico. Bien. No quiere decir que estos tres sistemas cronológicos sean antagónicos o contradictorios. No. Simplemente que se pueden adecuar a las características del lugar o de la región. En este caso, atendamos que para Hornscheider esto nació en el Viejo Mundo y todavía se usa. Arqueólogos que usan los términos mezclados se atiende porque básicamente lo que manda es la cronología. Y por lo tanto, si hablamos del arcaico, debemos tener entonces claro que cuando atendemos a lo que es el tema de hoy, que es el arcaico final, arquitectura de poder en el arcaico final, nos acercamos a lo que más o menos son los inicios de un neolítico, ¿no? en América. Atendiendo, claro, que periodos anteriores van desde el 10.000 antes del presente hasta los 3.500. Si esto es así, vamos a ver entonces nosotros cómo el arcaico va a tener entonces dos grandes aspectos. El primero, el Holoceno. El Holoceno como un factor climático determinante en los cambios que van a tener las sociedades, al menos en América. Y de esta manera entonces, con el término de las glaciaciones y con el calentamiento global, vamos a tener nosotros un escenario más propicio para que los grupos humanos puedan desarrollarse quizás con más facilidad que antes. En primer lugar. Y luego, la idea de las constantes encuentros con cultígenos y animales los va a hacer llegar hasta una economía ya no tan precaria como en un paleolítico, sino ahora van a estar atendiendo a un sedentarismo provocado por el ganado, el cuidado del ganado y de los cultivos. Si esto es así, tenemos entonces que el arcaico final vendría a ser un neolítico tal y cual. Tenemos sociedades sedentarias, donde su base económica es la ganadería y es la agricultura. Continúa la caza, obviamente, continúa la pesca, la recolección, pero estos dos elementos económicos son los que van a definir este gran periodo, neolítico, es decir, arcaico final. Muy bien, al respecto tenemos muchos ejemplos en los Andes y dentro de todos estos ejemplos vamos a revisar cada uno de ellos. Bien, lo voy a hacer rápidamente porque vamos a organizar grupos en la clase de tal manera que cada uno se ocupe de profundizar con la literatura que esté en el sílabo. Podemos afianzar entonces los conocimientos y la data de cada uno de estos lugares. Yo les voy a presentar solamente lo básico. Caso de Tablada del Lurín, tenemos las evidencias arqueológicas de varias temporadas de excavación que se iniciaron con Josefina Ramos de Cox y que han terminado últimamente en una escuela que inició la católica ya hace algunos años. Aquí obtuvimos no una arquitectura de poder, pero al menos se dan las evidencias para lo que es un arcaico casi final. En el Cerro Paloma, de igual manera, tenemos las evidencias de una arquitectura
en donde ciertos recintos destacan y se diferencian de otros por esta idea de arquitectura de poder, en donde, como lo repito, la vista del arqueólogo y elementos como dimensiones, materiales que son foráneos, materiales constructivos, ¿no? Ornamentación, área, pasadizos, ¿no? Acceso, etcétera, pueden diferenciarlos como un edificio público dentro de lo que podría ser una aldea y otro tipo de edificios. En Caral, ya mencioné el caso, tenemos un sitio con arquitectura monumental de poder, con evidencias también de religiosidad, pero sin cerámica. En Bandurria, tenemos aquí presente al arqueólogo que investigó este sitio, ¿no? Con un fechado quizás más antiguo que el de Caral, pero dentro del rango del arcaico final. Cotox, también no estoy mencionando todo, solamente los temas que estoy poniendo son los que vamos a utilizar para profundizar y ver estos tres aspectos que he mencionado al inicio. Ustedes tienen que medir ahí en sus trabajos la monumentalidad a través de estos sitios, ¿no? La religiosidad y el grado de interacción que pueden tener ciertas estructuras en relación a contactos con otros grupos. Huaca Prieta, de igual manera, estas son las primeras estructuras que han podido ser encontradas asociadas ya a cierto tipo de arte, como el textiles, el cóndor, ¿no? Y un felino en una laminaria. Muy bien, tenemos aquí entonces, y en resumen, que la arquitectura de poder, de lo que podemos estimar dentro del arcaico final, deberíamos considerar nosotros los tres aspectos que inicialmente mencioné. Esta vez hay que ver en qué medida la arquitectura monumental es pública, es reconocible, es decir, es diferenciable con otras estructuras, y hay que medir también lo visual, si es que se puede ver desde un ángulo específico o se puede ver desde cualquier ángulo, ¿no? Depende mucho del diseño. Por eso hay que entender el lugar, hay que entender el sitio y ver qué es lo que los constructores o los arquitectos quieren mostrar. No todo lo que quieren mostrar puede ser visto probablemente desde cualquier ángulo, tiene que ser visto desde uno solo. El aspecto ritual debemos saber nosotros, por prospección o por excavaciones, saber diferenciar o reconocer lo que son los santuarios, el lugar de ancestros, oráculos y espacios sagrados. Es una tarea no muy fácil. Aprendemos mucho de lo que, digamos, en periodos tardíos se puede dar. No siempre en periodos más tempranos es tan claro. Claro, por eso la evidencia siempre hay que verla con mucho cuidado. Y por último, la arquitectura con control social. ¿Cómo la arquitectura puede controlar socialmente, ¿no?, a una población? Esta idea entonces tiene mucho que ver con el patrón espacial. Cómo se organiza, ¿no?, una aldea, cómo se organiza una arquitectura dentro de una población que pudiese tener, pues, estratificación social, ¿no?, o ser igualitaria, o podemos ver, dependiendo entonces de la ideología y del patrón espacial, ¿no?, estas diferencias entre lo que podría ser simplemente una aldea sin ningún edificio destacado. Si este fuese el caso, deberíamos buscar entonces otros lugares similares para ir resolviendo la duda o la problemática planteada. Arquitectura de poder, entonces, en el arcaico es un tema todavía que muchos arqueólogos que ya están en el tema tratan de obtener información. Es un tema no acabado, es un tema en trabajo. Lo que he manifestado son las hipótesis básicamente de Moore, y
con esto, yo podría decirles de que pueden convertir esta temática, ¿no?, dentro de su metodología para investigación de tesis, considerarla porque es un tema de una u otra manera nuevo y que no se utiliza mucho en las investigaciones en lo que es la arqueología contemporánea, al menos en la arqueología andina. Eso sería todo. Muchas gracias.